Bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Libro del Génesis, capítulo 24. Vamos a dar lectura del versículo 59 en adelante. Génesis 24, versículo 59 al 67 en adelante, ¿no? Lo tenemos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Verso 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguib. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en esta preciosa mañana, nuevamente nos encontramos un grupo de tus hijos aquí en tu casa de oración. Señor amado, háblanos, Padre, conforme a tu gracia, a tu misericordia. Permite, mi Dios, que la enseñanza que hoy podamos, Señor, extraer de tu palabra sea, mi Dios amado, Señor, grandemente de bendición para nuestras vidas. Toma, Dios mío, Señor, cada mente, cada corazón, tómalo cautivo, Espíritu Santo. Háblanos a través de esta palabra, Señor. Libértanos a través de ella. Enséñanos cuál es tu perfecta y buena voluntad. Si andamos en caminos de perversidad o de error, oh Dios mío, ayúdanos a encontrar la senda, Padre amado, para poder, Dios mío, disfrutar de una vida cristiana plena. Asimismo, mi Señor, los demás niños, Señor mi Dios, de la escuela bíblica dominical, trata con ellos, que cada maestro pueda también impartir, mi Dios amado, por medio del Espíritu Santo, la enseñanza a sus pequeñas vidas. Ayúdalos a formarse, ayúdalos a forjarse en este caminar, mi Dios, para que sean luz, mi Dios, en medio de las tinieblas, y sean, mi Dios, de buen testimonio dentro y fuera de sus hogares. Señor amado, en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias nuevamente. Amén y amén. Bien, Génesis capítulo 24. Vamos a analizar este aspecto del encuentro entre Rebeca e Isaac. Los personajes bíblicos, recuerde, algo habíamos ya anunciado la semana pasada.
Rebeca, ¿qué vendría a ser para Isaac? Tomando la lección, ¿qué tendría que ser? Ellos eran primos, sí, ellos eran primos directos. ¿Quién era el padre de Rebeca? El padre, Betuel, el cual era hijo de ¿quién? Hijo de Nacor. La mamá de Betuel, Milca. Perfecto, estamos bien con la lección. Hay que tomar la lección para ver si estamos al día. Sí, Rebeca tenía como padre a Betuel. Sí, Nacor y Milca eran prácticamente los abuelos de Rebeca. Ahora Rebeca tenía un hermano. Este hermano se llamaba, sí, Labán. Perfecto. Sí, recuerde que el padre de Isaac era Abraham, y quien había ido a buscar esposa para el hijo de su señor se llamaba Eliezer. Ahora bien, una vez despejado esta pequeña lección, verso número, leamos por favor 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Verso 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Verso número 62. Y venía Isaac del pozo, dice ahí, del viviente que me ve. Vamos a entrar en detalles y en enseñanza. ¿Qué pozo es este? Dice ahí, pozo del viviente que me ve. Vamos a ponerlo ahí. Si usted va al libro de Génesis, capítulo número 16, libro del Génesis, capítulo 16, usted recordará una historia referente a la sierva de Abraham, sí, y obviamente la esclava también, pues sí, de Sarai, esposa de Abraham. Me refiero a una mujer llamada Agar. Sí, Agar. Agar era esclava de Sarai, sí, y también de Abraham. Pero Agar había entrado por petición de su señora en una relación que Dios no había permitido. Era la de que esta mujer se acostara con su señor Abraham para levantarle descendencia ante la demora, sí, del cumplimiento de Dios para darle un hijo a Abraham y a Sara. Ahora entendamos que Dios no demoró, sino que Dios lo hizo en su debido tiempo. Amén. Ahora bien, esta mujer tuvo una experiencia luego de que, amargada por el maltrato que vio en su señora, salió de su tierra, salió del señorío de sus amos y divagó por el desierto. Veamos pues qué nos dice Génesis 16. Voy a leer desde el versículo número 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios, que dice ahí, que me ve, sí, o que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve.
he aquí está entre Cades y dice ahí y Beret. Ahora, en el lugar donde se encontraba Isaac era justamente en este pozo, pozo del viviente que me ve. De seguro Agar habría de haber dado testimonio de qué le había acontecido luego de que salió de la casa de su señora. Al retorno, como había recibido una instrucción de regresar, pero sumisa a la mano de su señora, es necesario entender de que esa experiencia ella sí la comunicó a su dueña y también a su señor Abraham. Y esta historia pasó también más adelante a ser conocida por Isaac, hijo de Abraham, hijo de Sara. Esta situación de alguna manera sí trajo a la vida de Isaac una especie, diría yo, de nostalgia, pero también en su necesidad trajo un apuro de ir a un lugar donde sabía él que ahí Dios se había movido y Dios había escuchado el clamor de una sierva egipcia, una sierva que no pertenecía al pueblo. Sí. Y dice la Biblia, venga por favor a Génesis capítulo 24, porque aquí vamos a entrar en materia. Verso número 62 del Génesis 24. Venía Isaac del pozo del viviente, dice ahí, que me ve. Obviamente que Isaac estaba angustiado. No digo que de pronto casi igual que Agar en su debido momento, pero recuerde, mi querido hermano, que este hombre, este muchacho, ya un hombre de hecho, había perdido no hace mucho tiempo, su madre había muerto, Sara. Y obviamente una tristeza debió haber estado, compungiendo su corazón. Y este hombre se acercó a ese pozo porque de alguna manera él se asoció una desgracia similar con Agar, así también con la que él estaba viviendo. Me imagino que Isaac ha de haber pensado dentro de sí diciendo, en ese lugar Dios escuchó a una esclava, de seguro también Dios me estará escuchando a mí. Es importante considerar esto de manera espiritual. Amado hermano, si bien es cierto, Dios oye en todo lugar. Dios de alguna manera está presente en todo, en todo rincón. No necesariamente, Dios, diría yo, ha pretendido excluir a esos lugares para no hacer habitar su presencia. Pero Dios sí ha levantado un lugar, ha levantado, Dios diría, un establecimiento para hacer habitar allí su nombre. Y ese lugar es su casa, es su templo. Amado hermano, cuando Salomón dedicó el templo a su Dios, justamente él pudo entender que era ahí, en ese preciso lugar, donde Dios habría de estar atento a nuestras oraciones. En los tiempos de Isaac, no habían tabernáculos, no habían sinagogas, simplemente se levantaba con experiencias personales, diría altares, y la gente ahí invocaba el nombre del Señor. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos la situación que pasó justamente Salomón en ese sentido. Vayamos por un momento a la escritura. En la primera carta de los Reyes, primera carta de los Reyes, en el capítulo número 8, primera carta de los Reyes, capítulo número 8, veamos esta oración que levanta Salomón en el lugar llamado el tabernáculo. ¿Lo tiene? Versículo número 18 en adelante. Vamos a hacer una lectura un poco rápida, pero queremos avanzar en el estudio del Génesis. Dice el Señor: pero Jehová dijo a David. Aquí Salomón está
dirigiéndose al pueblo y levantando su oración a Dios. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho, dice ahí, en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Verso 20. Y Jehová, dice Salomón, ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová y Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, dice ahí, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, y ponga asunto porque aquí es que quiero llegar. Con todo, es decir, es verdad, los cielos no te pueden contener y la tierra te pertenece. Pero había reconocido algo Salomón. Verso número 28 lo proclama: con todo, tú atenderás, óigalo bien, atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día. Y dice ahí, ¿sobre qué lugar? Sobre esta casa. De alguna manera, mi amado hermano, este lugar se habría de convertir en un lugar perenne de invocación hacia Dios, y también un lugar perenne de atención de ese Dios ante el pueblo. Dice el versículo 29: estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que me oigas, dice ahí, o que oigas la oración de tu siervo, que haga, dice ahí, en este lugar. Hasta ahí quiero llegar. La historia es mucho más larga, pero quiero darle realce a estas palabras. De alguna manera, en los tiempos de Isaac, los tiempos de Abraham, recuerde, no había tabernáculo, pero sí habían lugares especiales donde Dios se había manifestado, y la gente tenía por costumbre acudir a esos lugares para poder invocar el nombre de su Dios. Mi amado hermano, Isaac ahora se veía en un lugar conocido el pozo del viviente, o del que vive. Y se lo había conocido como el pozo también del Dios que me ve, que me escucha, que está atento a lo que me está pasando. Y obviamente en ese lugar se encontraba ¿quién? Se encontraba Isaac. ¿Qué estaba haciendo Isaac? La Biblia sí lo dice, sí lo menciona. Dice la Escritura que él estaba ahí desconsolado, estaba triste, sí, por la pérdida de su madre. Y al mismo tiempo estaba en ese lugar, sin duda alguna, clamando a su Dios, como en su debido momento Agar también clamó y fue oída por el Dios de los cielos. Retrocediendo por favor a Génesis capítulo
24 dice el verso 62. Y venía Isaac del pozo, venía ya retornando, una oración de pronto hecha en ese lugar y sin duda alguna agradeciéndolo. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba, dice ahí, en el Neguib. Y había salido Isaac a meditar, dice ahí, al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró y he aquí, ¿qué sucedía? Los camellos que venían. Recuerde, ¿con cuántos camellos salió Eliezer? Con 10 camellos, sí, pero en su ida con muchos regalos, muchas dádivas, pero al retorno ya no venía con las dádivas, solamente venía con ¿quiénes? Sí, con la futura esposa de Isaac y una nodriza que acompañaba a manera de una doncella para poder asistirla, sí, durante su primera etapa del matrimonio, para darle, sí, la consejería de vida. Versículo número 64. Rebeca también, esto me imagino que debe haber sido a la distancia, pero en un lugar llano. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Claro que ella no lo sabía. Vio a Isaac y descendió, dice la Biblia. ¿De dónde? Descendió del camello. Ahora, esto tiene algo. No, voy a tratar de dibujar un camello. Vamos a hacerle una joroba. Si parece dinosaurio, no se preocupe. Parece oso hormiguero, no importa. Vamos a hacer algo como esto. Sí, el cabello, perdón. El que tiene el velo puesto. Ahora, ¿por qué ilustro la escena? Sí, esta escena. ¿Por qué? Es necesario entender. Vamos a hacer un poquito más acá esto. Dentro de la cultura oriental, así como nosotros, bueno, de hecho los que tienen una buena formación de educación y respeto, sí, de relaciones humanas, cuando una persona entra a un lugar, sobre todo a una especie de sesión, sí, o una cena, cuando vienen invitados, tenemos la costumbre de cuando ellos vienen, si estamos sentados de pronto en una mesa o estamos sentados en una sala, tenemos la costumbre de ponernos de pie y, ¿verdad?, recibirlo. ¿Sí? No nos quedamos sentados. ¿Sí? A la inversa de esa costumbre, si para un oriental, si alguien estaba de alguna manera por encima de alguien, sí, en este caso Rebeca venía montada encima de un camello, pero Isaac estaba a pie caminando. Hubiese sido una descortesía, una falta de respeto que ella se hubiese mantenido sobre este animal, porque eso manifestaba jerarquía sobre, en ese sentido, sobre el hombre. Sí, es por eso que esta mujer, al verlo y enterarse de quién se trataba, inmediatamente, ¿qué hace? Desciende. Sí, para no faltar el respeto, sí, al hombre, sí, que se encontraba delante de ella. Y también, sí, como estaba descubierta, inmediatamente, ¿qué hace? Se cubre para solamente dejar avisorar sus ojos. Símbolo, obviamente, sí, de su virginidad. Sí, también, mi amado hermano, sí, de su, diría yo, preparándose en sí para lo que era el casamiento, donde un novio no podía ni siquiera tocar, sí, a la comprometida. A diferencia de hoy, los hombres, sí, diría yo, las relaciones se tienen antes del matrimonio, ¿verdad? Y luego, después, para formalizar, se casan. Y esto es si no se casan ya en estado de gestación. Ahora bien, dice el versículo número 64 que Rebeca también ojos y vio a Isaac. Versículo 64, y descendió del camello. Y ahí da la razón por qué había descendido. Verso 65, porque había preguntado al criado,
¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es, ¿quién? Mi señor. Este es tu novio, le pregunta. Este es tu prometido. Este es mi señor. Ella entonces tomó inmediatamente, ¿qué cosa? Tomó el velo y se cubrió. Muy diferente de lo que hacemos o de lo que se hace en la actualidad. Ahora, si ven al chico, no se tapan, sino que se descubren. Sí, de alguna manera, de alguna manera se hace todo, pero a la inversa. Usted tiene que entender, mi querido hermano y hermana, que este tipo de costumbres, a diferencia de nuestras costumbres, diría yo que trastornan, la forma de llevar un noviazgo. Las muchachas pueden ver ahora a los chicos y más bien se destapan. Si no estaban enseñando mucho, enseñan más para atraer miradas, para atraer de alguna manera la atención. Pero eso obviamente está fuera del lugar, en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético y a las buenas costumbres que Dios siempre nos está remarcando. Verso número 65, así lo proclama. En la parte final, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Verso 66, preguntas. Solamente el novio, exactamente, porque ella estaba ya, por así decirlo, estaba desposada. Ella ya estaba desposada. Una muchacha, cuando ya estaba desposada, quedaba de alguna manera reservada para el casamiento con su novio. Ahora, ella obviamente por el camino venía sin haberse cubierto, porque venía obviamente de una larga trayectoria. Pero una mujer que ya diría yo habitaba en medio de un pueblo, no podía manifestar o dejarse ver sus encantos, sino solamente lo reservaba para su marido o para el que habría de ser su marido. Eso, mi amado hermano, de alguna manera, diría yo que eso demostraba que esa mujer era virgen y esa mujer también estaba de alguna manera disponible para poder ser tomada por esposa. Pero, mi querido hermano, una mujer ya judía casada, por así decirlo, puede andar sin el velo, sin ningún problema, pero tenía que usar, en este caso, a manera de velo, pero no en su cara, sino que había dos tipos de velo. Vamos a hacer una gráfica acá. Ojalá que me salga bonito. Vamos a ver. Yo soy muy mal dibujante. Vamos a ponerle un poco de cabello. Ahora bien, una mujer judía, más allá de llevar su túnica, amén, que era un faldón largo, muy similar al del hombre, la mujer judía por encima de su cabeza tenía una cubierta. Una mujer podía tener su cubierta, con total libertad y caminar en medio del pueblo sin ningún problema. Pero, sea soltera o sea casada, y si eran niñas pequeñas, no tenían velo, solamente su atuendo de túnica, nada más. Pero una mujer que ya estaba desposada, estaba obligada a llevar un velo que cubría parte de su rostro. Solamente se dejaba notar sus ojos. Solamente sus ojos. Ya se gastó esto. Bueno, solamente sus ojos. Eso tipificaba de que esta mujer ya estaba separada, estaba dedicada ya para un varón. Ahora, si una mujer casada quería utilizar el velo, lo podía hacer sin ningún problema. Lo podía hacer sin ningún problema.
sea que sea casada o soltera, lo podía hacer, pero para una persona entregada en noviazgo era obligatorio cubrirse los ojos. Sí, obligatorio. Ahora, dentro de esta cultura, obviamente, sí, a la nuestra hay grandes diferencias. Usted en la actualidad simplemente ve que alguien puede ser ya dada a un varón simplemente porque se le ha puesto un anillo de compromiso, ¿verdad? Usted dice, está separada, ¿por qué? Porque le veo el anillo. Pero a la verdad, eso aquí es bien irrelevante, ¿sí? Con anillo o sin anillo, igual, sí, diría yo, sí, hacen lo que quieren, ¿no? Y no se reservan, no se cuidan. En ese sentido, una mujer, sí, entregada ya en noviazgo, tenía que cubrirse. Y podía descubrirse, sí, solamente para su señor, pero luego de haberse casado, ¿sí? Ahora bien, nos dice la escritura en Génesis capítulo 24, verso número 65 en la parte final, que ella tomó el velo y se cubrió, es decir, que lo alzó. Lo alzó, versículo número 67, verso 66. Entonces el criado, Eliezer, obviamente, contó a Isaac todo lo que había hecho. Nuevamente el criado le dio, ¿qué cosa? Testimonio, sí, de cómo le había ido, sí, con Betuel, con Labán y con Rebeca. Le contó todo lo que había hecho. Y dice la Biblia en el verso 67, y la trajo, sí, Isaac, ¿hacia dónde? A la tienda de su madre. Es decir, que con esa acción prácticamente ella quedó como la señora, sí, de todo lo que él tenía. Ahora, si bien es cierto tipo de formas de vida que han cambiado muchísimo desde este entonces, que estamos hablando aproximadamente casi más de 6,000 años atrás, ¿sí? Habían, sí, culturas donde a la mujer se la ponía en una tienda y el hombre tenía otra tienda. Era costumbre, pero también a veces se ponía una sola tienda y ambos dormían en un solo lugar. Esto sí era por costumbre, y para poder tener relaciones sexuales, sí, la mujer era llamada para que vaya a la tienda del marido, porque por lo general la mujer vivía dentro de su tienda con sus nodrizas o sus criadas. Sí, eran formas de vida, dependiendo, sí, de ciertas culturas. Cuando la mujer quería, sí, mejor dicho, cuando el marido quería estar con la mujer, él la mandaba a llamar y ella podía ir a la tienda de su esposo. Sí, yo sé que eso, a la verdad, en nuestros tiempos ha cambiado muchísimo. Ahora es la mujer la que le dice, no, te vas al mueble. Entonces el marido va al mueble, ¿no? O te vas, o me voy a dormir con mis hijos, y lo deja al marido a un lado. Bueno, a diferencia de todo eso, ¿qué es lo que trata de hacer Isaac? Darle a ella el honor y el respeto de tomar de alguna manera el lugar de su madre, sí, haciéndola habitar en la misma tienda, dándole la jerarquía que ella se merecía. Verso 67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer. No es que le dijeron, ahí está tu novia, de una se la llevó. No, la cogió y la puso en un lugar apropiado, y obviamente que debió haber existido el ritual del matrimonio. Y tomó a Rebeca por mujer, y dice ahí, y la amó. Amén. Es decir, que no solamente fue una atracción, este hombre llegó a amar ¿a quién? A Rebeca. Sí, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Como a veces el amor sí puede, recuerde esto, el amor sí puede llegar a sanar nuestros corazones. Amén. Lo mismo hace el amor de Dios con nosotros. Versículo número, capítulo 25. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a borrar estas obras de arte. Vamos con Génesis 25. Verso número 1. Abraham, ¿qué hizo por su parte?
murió Sara. Recuerde, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Ah? Recuerde, ya se olvidaron. Vamos a la escritura. Recuerde que Abraham le aventajaba a Sara, a su mujer, ¿con cuántos años? Con 10 años. Sí. ¿Cuánto más o menos? Ha de haber tenido, digo yo, ha de haber tenido cerca de 140 años luego de que murió su mujer hasta el tiempo que él consiguió, o sea, el hijo consiguió, sí, en este caso su propia esposa, debió haber tenido aproximadamente 140 años de edad. Amén. Ya Isaac había dejado de ser un muchacho, ahora ya era un hombre. Sí. Ahora bien, a esa edad, recuerde, Abraham dice que, versículo número 1 del capítulo 25, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Sí, tomó a Setura. Versículo número 2, la cual le dio a él también, ¿cuántos hijos? 6 hijos. ¿Quiénes eran? A ver, vayan dictándomelo. Sinran. ¿Cuál más? Joksán. Medán. ¿Cuál? Déjeme leer para no equivocarme. Ya. Madián. Isbac. Y Sua. Con ese, perdón, con ese. Ya. Sua. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Sí, y decían que no podía, decía la mujer. Sí, ya está viejo, decía la mujer, ¿verdad? Sí, ya está viejo. La misma esposa de Abraham, cuando vivía, ¿qué le había dicho a Dios? Vendré a tener deleite. Sí, ahora, obviamente por la edad, sí, siendo ya mi esposo, ¿qué cosa? Un hombre de ¿cuántos años tenía en ese entonces? ¿Cuántos años tenía? 90 años tenía ya. Vendría a tener deleite, sí, pero sin embargo, vemos ahora a Abraham lleno de vida, lleno de vigor, más de 120 años, más de 140 años aproximadamente. Y este hombre, sí, tomó otra mujer y obviamente no pasó desapercibido. Le hizo 6 hijos. Sí, 6 hijos. Ahora, dice la Biblia, versículo número 3. Y Joksán, mire que estas genealogías son muy importantes. Joksán engendró ¿a quién? A Seba y a Dedán. El segundo hijo. A Seba y a Dedán. Engendra 2 hijos. Versículo número 3. E hijos de Dedán, ¿quiénes fueron? Vamos a hacer aquí un par. E hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín, parecen nombres de jarabe, ¿no? Y Leumín. ¿Sí? ¿Hijos de quién ahora? Segundo, hijos de los hijos de Madián. Efa, Efer, Anot, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos, dice ahí, ¿de quién? De Setura. Dígame. Sí, vamos con el otro. Perdón. Exactamente. Pila, hermano. Para no cambiar lo demás. Madián y acá vamos a poner Medán. Para no cambiarlo. El orden es al inverso. Ya. Versículo número 4. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Versículo 5. Y Abraham, ¿qué hizo?
Ya, mire, recuerde que Abraham, aparte de estos 6 hijos, tenía 2 más. El primero, Ismael, y el segundo, Isaac. Pero hijo obviamente de la promesa, Isaac. Pero dice la Biblia en el versículo número 5. Pero Abraham, ¿qué hizo? Más allá de tener un sinnúmero de hijos, Abraham, ¿qué dice la Biblia? Dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Sí? Por la fe, Isaac era considerado el primogénito, pero por la fe, porque por la carne, quien le había nacido como primer hijo era Ismael. ¿Sí? Versículo número 6. Pero a los hijos de sus concubinas, acá ve otro asunto, a los hijos de, ¿qué dice ahí? De sus concubinas. Recuerde que este término de concubina también se origina del término concubinato. ¿Qué es una concubina o qué es estar en concubinato? Es estar, o tomar a una mujer, como compañera, pero sin casarse. Es decir, que se podría entender en términos actuales, está en unión libre. Sí, así lo determina también ahora las leyes terrenales en nuestro país. Sí, este hombre llegó a tener no solamente a Cetura. Recuerde, primero se acostó con ¿quién? Con Sara, fue su mujer. Luego se acostó con Agar. Tercero se acostó con Cetura. Pero ahora también resulta ser que Abraham tenía concubinas, no una, sino varias concubinas. Sí, la escritura en ese sentido dice, versículo número 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, es decir, regalos, dio dones, pero dice ahí, los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Pero, amado hermano, como todas nuestras acciones tienen consecuencias, de los lomos de Abraham, de este tipo de hijos, salieron hombres y obviamente naciones que mañana más tarde fueron piedra de tropiezo para la propia nación de Israel. Sí, que había obviamente descendía de los lomos de Isaac. Por ejemplo, el hijo de Ismael, el primer hijo de Abraham, Ismael, de este hombre que Dios había dicho que habría de salir también una gran descendencia que nadie podía contar, desciende lo que en la actualidad se conoce como todo el pueblo árabe. Todo el pueblo árabe viene de los lomos de Ismael. Sí, todo ese pueblo, mi amado hermano, que es pero incontable, recordando que en la actualidad ya vamos cerca, me dicen, de los 7,000 millones de habitantes. Sí, en cuanto a lo que es contabilidad de todo de la tierra en la presente fecha, hasta la actualidad. Pero de esos 7,000 millones, por lo general se dice que los 5,000 millones pertenecen al viejo continente. Sí, cerca, mi amado hermano, diría yo que uno de 1,000 millones ocupa casi toda la región de Arabia. Sí, todo lo que es Arabia Saudita, todo lo que es Irak, todo lo que es Irán, todo ese tipo de territorio viene de los lomos de Ismael. Y por cierto, hasta la presente fecha todavía le hacen la vida de cuadritos a la nación de Israel. Amén. Hay que tener en consideración que nuestras obras, cuando no son obviamente orientadas conforme a la regla de Dios, traen consecuencias. De pronto está bien que Abraham haya tomado ¿a quién? A Cetura por mujer. Ya ese hombre era un hombre viudo. No hay ningún problema. Tenía la libertad para hacerlo. Sí, pero de eso a tomar concubinas es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Ahora bien, veamos pues qué más nos declara la Escritura. Ahora, sale a relucir, antes de avanzar, para no salirme de contexto, sale a relucir, mi querido hermano, ¿qué sucede cuando un hombre se queda viudo? Porque estamos hablando de que Abraham aquí tomó otra
otra mujer. Un hombre o una mujer que queda viudo, sí, o por X razón llega a perder a su compañero, sí, puede volver a casarse en la actualidad, porque esto sucedía en tiempos remotos. Ahora, bíblicamente puede volver a casarse. ¿Qué pensaría usted? ¿Sí o no? ¿Cuál es la pauta bíblica? Sí, con respecto a esto. Bueno, ¿puede rehacer su vida? Bueno, claro que sí. Pero para una persona cristiana lo puede hacer solamente, sí, si es en el Señor. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento. Y veamos qué tiene que decirnos, sí, nuestro Señor. En la primera carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, ya lo tiene, capítulo 7, verso 39. Verso 39, para cerrar el tema del capítulo 25 en estos primeros versículos. Primera de Corintios 7, verso 39, nos dice el Señor: la mujer casada, sí, o también puede entenderse por el hombre casado, está ligada por ley mientras su marido, o también se puede decir mientras su esposa vive. Pero si su marido muriere, ¿sí?, libre es, óigalo bien, libre es para casarse con quien quiera. Mucha gente decía, hasta ahí diría amén, hermano. Pero la regla sigue. Sí, la regla da un parámetro. Puede casarse con quien quiera, pero ahí dice algo. ¿Qué dice? Con tal que sea en el Señor, es decir, con tal que sea en la voluntad de su Señor. Y nuestro Señor ha dispuesto que nosotros debemos de unirnos en yugo y de igualitario, tanto de fe, sí, como de armonía, de amor, sí, de felicidad. No podemos unirnos en un yugo desigual, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Dice, se quiere casar, cásese, pero que sea, sí, con tal que sea en el Señor. Es decir, que es Cristo el que tiene que autorizar, Cristo es el que tiene que aprobar mi futura relación, sí, con esa persona. De esa manera se norma, sí, o se trata de corregir cualquier anomalía si usted pretende tratar de casarse con alguien que no esté avalado por su Dios. Amén. El problema es que en el matrimonio somos nosotros los que le damos el OK. Dice, esta me parece que es, o este me parece que es. Pero nosotros nos podemos llegar a equivocar. Y si usted se equivoca en el matrimonio, se calará así toda su vida una vida de infierno. Amén. Y ahí muchas veces es que donde pagamos las tristes consecuencias. Ahora sí, dicho esto, mi amado hermano, veamos en Génesis capítulo 25 esta última parte. Verso número 7. Y estos fueron los días que vivió. Mire cómo lo ve la palabra. No lo ve como años, lo ve como días. Para nosotros son muy bastantes años, ¿no? Para el Señor, recuerde que 1000 años puede llegarse a considerar como que si fuese un día. Génesis capítulo 25, verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años.
y exhaló el espíritu. Ponga el asunto. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Hasta ahí quiero llegar. Vuelve y lea conmigo. Verso número 8. Y exhaló el espíritu, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí hay tres cosas que vamos a analizar para el próximo domingo. Primero, exhalar el espíritu. Amén. Por cómo se entiende en la Biblia la transición de la muerte cuando hace referencia a que uno puede salir, porque exhalar es botar, sacar el espíritu. Segundo, en ese sentido llega la muerte, y por último fue unido a su pueblo. Dicen los seres humanos con su ciencia terrenal que luego de la muerte ya todo ha acabado, ¿verdad que sí? Sobre todo hay ciertas sectas que dicen, no, los testigos de Jehová, por ejemplo, mencionan con bastante, remarcan esto con bastante fuerza. No, ya el muerto, ya no siente nada. Es decir, como ya no siente nada, ni en esta tierra, ni en la, y dicen ahí, ni en la futura, entonces no hay ningún tipo de castigo, no hay ningún tipo de dolor. Pero la Biblia dice que este hombre luego de la muerte fue unido a su pueblo. ¿Cómo es esto? ¿A qué se referirá la escritura? ¿Y qué es esto de exhalar el espíritu? Lo estaremos analizando el próximo día domingo. Amén. Sí, porque la Biblia hace esta, diría yo, remarca esta información. Bien, mis amados hermanos, esperamos en Dios que el Señor haya hablado en nuestras vidas y consideremos como primera lección espiritual de qué manera debe de ser, porque lo hemos ya analizado varios domingos, cómo debe de ser un verdadero noviazgo, cómo debemos estar nuestras vidas remarcadas en una nueva, por así decirlo, al formar una nueva familia debe de ser en el Señor, recordando que se lo puede hacer siempre y cuando su primera unión haya fallecido. Recuerdo así, lo remarca en este pasaje de la Escritura. Y por último, lo que vamos a aprender para la clase posterior. ¿Hay alguna pregunta? No. No, porque en ese sentido su pueblo, básicamente la primera que había muerto era su esposa. La cual fue enterrada en la cueva de Macpela. Pero dice que fue unida no dice que fue unida a su mujer, a su pueblo. ¿A qué se refiere eso? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? Para no adelantarnos al estudio. Perfecto. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque cada día aprendemos un poco más de tu palabra. Te pido, te suplico, mi Dios, que tú nos ayudes a entender. Hoy hemos extraído primeramente una gran lección. Isaac se llegó a un lugar llamado el pozo del viviente que me ve. Señor amado, en la actualidad no tenemos un pozo, pero sí tenemos una vertiente de agua que es Cristo, el cual todo aquel que lo tiene, esa agua brota para vida eterna. Mi Dios, también hemos aprendido que tú has destinado un lugar donde Señor, las oraciones que hace tu pueblo serán escuchadas de día y de noche, porque allí has hecho habitar tu nombre. Que tu pueblo, Señor, aprenda a buscar tus atrios, tu rostro, y de esa manera, mi Dios, poder, Señor, asimilar, Padre, lo grande que tú eres, poder entender que servimos a un Dios vivo, un Dios que no deja a un lado nuestras oraciones. Isaac estaba acongojado, Isaac estaba triste, pero tú le enviaste consolación. Y luego, Señor amado, él pudo confortar todo su ser con la bendición que tú mismo habías escogido como compañera idónea para él. Ayúdanos a sí mismos, Señor amado, forjar un matrimonio con los parámetros bíblicos en el Señor para poder ver buenos días, Señor, para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Ayuda a este pueblo, Señor amado. Ayuda, Padre amado, haciéndoles entender tu voluntad. Y permite que la gracia redentora de Cristo siempre esté sobre sus vidas y los suyos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, mi Señor, porque sé
que tú en este lugar tienes, Padre, atento tus oídos a escuchar nuestras oraciones y también a responderlas. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Nuestro hermano pastor nos ayuda con las ofrendas y los diezmos de amor que en obediencia hayamos traído a nuestro Señor. Amén.